todos. Bienvenidos a este panel, el primer panel de este simposio después de la plenaria. Voy a presentarles a la profesora Antonia Navarro Tejero, muy conocida ya por muchos de los que estamos aquí, pero por si alguien no la conoce, les diré que es doctora en filología inglesa, ha vivido y trabajado durante años en los Estados Unidos. En la actualidad es profesora de literatura inglesa en la Universidad de Córdoba, donde también coordina el Seminario Permanente sobre Estudios Indios. En el curso 2004-2005 tuvo una beca postdoctoral Fulbright en la Universidad de Berkeley, en California, y sus principales intereses incluyen estudios transnacionales y de género, así como estudios postcoloniales, con especial énfasis en la India y su diáspora. Es editora de la colección India Studies, de la editorial Cambridge Scholars Publishing, y autora de libros como Globalizing Descent, Essays on Arundhati Roy, Gender and Caste, in the Anglophone Indian novels of Arundhati Roy and Gita Ayhan. Y talks on feminism, Indian women activists speak for themselves. Fue también la fundadora de la Asociación Española de Estudios Interdisciplinares Indios, por lo que tiene un puesto de honor, ¿no?, entre nosotros. Y a continuación ya le cedo la palabra. El título de la charla que nos va a dar hoy es Intocables subalternas parteras, cuerpos en tránsito empoderados. Gracias, Antonia. Tienes la palabra. Muchas gracias a ti, Lola. Y muchas gracias a todas vosotras y a todas vosotras por estar aquí, ¿no?, y escucharme. Creo que si... ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchabais antes también, no? Bueno, la verdad es que lo que me trae hoy aquí tiene mucho que ver con la conferencia anterior, ¿no?, que hemos disfrutado. Pero me voy a centrar en una serie de mujeres intocables en India que se dedican a llevar a cabo el parto, ¿no?, el parto, las parteras indígenas. Se trata de mi investigación actual. Nosotros tenemos un proyecto, viene ahí el código, ¿no?, del proyecto, un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que se titula Cuerpos en Tránsito, en el que, bueno, pues somos investigadoras, somos dos proyectos de investigación, una desde la Universidad de Vigo y otra desde la Universidad de Huelva, y son proyectos coordinados, ¿no? Y cada uno pues nos dedicamos a estudiar los cuerpos en tránsito desde diferentes perspectivas, ¿no?, y localizaciones. Yo soy la única la que se centra en la India, ¿no? Entonces, esto es producto, son mis primeras... lo tengo redactado en inglés, entonces me cuesta trabajo, ¿no?, pasarlo mentalmente al castellano. Serían los primeros hallazgos, ¿no?, findings, hallazgos de mi investigación que acabo de empezar, ¿no? Para mí es un tema novedoso, porque sí que he trabajado y he publicado sobre mujeres Dalits, pero nunca sobre parteras, ¿no?, que es otra categoría dentro de las Dalits. Y bueno, voy a compartir con vosotras mis primeros hallazgos, como digo. De todas maneras, mi reflexión, ir pasando, el PowerPoint está en inglés, pero yo voy a estar hablando en castellano. O sea que si no entendéis algo de lo que pone ahí, es lo que yo estoy diciendo realmente. Las premisas sobre las que parto son, siempre intentamos nosotras, ¿no?, hacer como, porque muchas veces nos perdemos en la teoría. ¿Alguien me está controlando el tiempo? Sí, ¿no? Vale. O sea, yo hablo hasta que tú me digas. Bien. Nos perdemos en lo teórico, ¿no? Hablamos de demasiada teoría y digo, bueno, pues esto después cómo se aplica a la práctica, ¿no?, que es lo que muchas veces vemos en las ONGs, ¿no?, que realmente sí, pues llevan un proyecto, ¿no?, lo llevan a cabo y demás, ¿no? Nosotras no, nosotros somos académicas, no llevamos proyectos en concreto de esa índole, proyectos sociales, ¿no? Pero bueno, es que es así, nosotros somos una asociación académica, ¿no? No podemos hacer otra cosa. Pero siempre, en todos los estudios que yo hago, intento hacer una línea de conexión a lo pedagógico, ¿no?, a lo práctico, ¿no? Y en este caso sería pues una reivindicación que se está haciendo en estos años, en estos últimos años, a nivel global,
y que también lo vemos en India. Y es la defensa, o sea, el llamar la atención de que la violencia obstétrica también es violencia de género. Estamos hablando de violencia de género como si eso es algo que ocurriera simplemente en el hogar, ¿no? Pero en el ámbito biomédico se está ejecutando y a unos niveles dramáticos, ¿no? Hay muchas asociaciones aquí en España que están intentando llamar la atención en ese sentido y también en India, ¿no? Por supuesto en Canadá, en el resto de Europa, en América, ya os digo que es un movimiento global de los últimos años. Pues esa es la premisa que es la que sustenta mi trabajo académico o teórico, ¿no? Como que quisiéramos llamarlo. Y también podría hablar, ¿no?, de que realmente esto es lo que pasa, que aquí en España tenemos una matrona ya fallecida, que es muy interesante, Consuelo Ruiz Vélez Frías, que ella llevaba, ¿no?, antes de morir décadas hablando de este tema, ¿no? Ella también fue una matrona que le negaron entrar en los hospitales por el hecho de ser mujer, ¿no? Tenía que ser como ella atendía partos en casa exclusivamente, no la dejaban estudiar para matrona, ¿no?, ser médico, ¿no?, o enfermera como mucho, ¿no?, y poco más. Y cómo ella viajó, bueno, tampoco vengo para hablar de India, ¿no?, pero solamente quería enlazar, ¿no?, de que las cuestiones que yo voy a hablar de India no son cuestiones aisladas, ¿no?, que por mirar un poco nuestras propias narices, os pongo este pequeño ejemplo nada más, que en España también eso ocurrió y sigue ocurriendo, ¿no? Pues ella, bueno, contaba que gracias a unos viajes que hizo a París se dio cuenta de que un parto sin dolor era posible, que eso de parir con dolor nos sonaba muy bíblico, ¿no?, de parirás con dolor, una maldición, ¿no?, tu mujer, y a partir de ahora, ¿no? No lo veía ella eso muy lógico, y además ella desde pequeña veía con su mamá, ¿no?, que ella siempre estaba al lado de la madre aprendiendo cosas, veía cómo las gatas parían, ¿no?, en la cocina. Yo no le oigo gritar, ni maullar, ni nada, no había dolores. Entonces esta señora pues se estaba preguntando cómo que esto, que el dolor, esa maldición, cómo que existe, ¿no? Y llegó a la conclusión de que el dolor es una herramienta del poder. O sea, es un adoctrinamiento, ¿no?, como adoctrinan a las niñas de pequeña, desde el ámbito religioso, cultural, el doméstico, en el que es una experiencia dolorosa, ¿no?, y hay que ser santa y pasar por ella, ¿no?, para después venir la medicina, por supuesto, a salvarte del horror. Con la anestesia, empecé con la anestesia de la reina, ¿no?, de la reina Victoria, ¿no?, que fue la primera vez que se usó el cloroformo en las mujeres británicas. Bueno, pues como introducción nada más, ¿vale?, para que lo que yo os voy a contar ahora os suene a que no tan lejano, que sé que la India nos aleja de España muchísima distancia, de kilómetros, pero que al fin y al cabo las prácticas misóginas ocurren en todos los lugares, y en el ámbito de la obstetricia también. Bueno, os puedo contar también que he dividido mi investigación como en 3 partes, ahora muy resumidas, ¿no?, porque como os digo, estoy en la primera fase de esta investigación, que aceptaría con mucha gratitud vuestros comentarios, ¿no?, vuestras ideas y demás, para yo anotarla y seguir adelante, ¿no? En ello me quedan 3 años por delante, ¿no?, para concluir y escribir la final. Sí que os quiero decir de todas maneras que lo que yo voy a decir ya está publicado, si os interesa os le doy a las organizadoras la referencia, porque es una revista feminista que tiene el PDF libre en internet, o sea que podéis poner mi nombre. El título se llama Por tu propio bien, el segundo, el subtítulo no me acuerdo, pero poniendo mi nombre y Por tu propio bien seguro que os sale en esta revista feminista el PDF, que podéis leer si os interesa a lo mejor la bibliografía o las notas, ¿no? Entonces yo lo he dividido en 3 secciones. Una primera en el que he indagado sobre el discurso biomédico, que muchas veces no es decir, bueno, pero no me puedes negar que esto no pase en la India, ¿no? Si yo no te lo estoy negando. El problema que tengo es el discurso que estás utilizando para hablarme de este problema que existe en la India. Entonces hago un análisis del discurso biomédico del siglo XIX, ¿de acuerdo? Cómo ese discurso fue utilizado por el Imperio Británico para colonizar la India y cómo se ayudó, o bueno, es una ayuda mutua, como el patriarcado brahmánico, que es el patriarcado digamos, en el hinduismo, como el hinduismo también es muy complicado, igual que el cristianismo, porque precisamente ayer estuve en la catedral
sin ofender a nadie, por favor, es un ámbito académico, podemos hablar libremente, ¿no? En la Catedral La Seo, y estuve paseando y digo, ¡ay, qué diferencia hay entre esto y un templo hindú! No le veía la diferencia de tantos, ¿no? Tantas figuras, tantas representaciones de lo mismo, tantos avatares, ¿no? Se dice que el hinduismo es como, tiene muchos dioses y diosas, ¿no? Pero son avatares, ¿no? Cuántos vírgenes santos y diferentes Cristos, ¿no? Tenemos, veo muchas similitudes, ¿no? No voy a parar de ver similitudes. Yo cada vez que, bueno, viviendo en India, yo lo veía como mi propia casa, ¿no? De los años que yo he vivido allí, siempre es, esto me recuerda a tal, esto también me recuerda, y esto también me recuerda, ¿no? Bien. En la segunda parte voy a hablar también del discurso feminista occidental, que sería también como una triple, cuádruple, ¿no? Opresión que le damos a estas mujeres intocables, ¿no? O sea, cómo estamos desde Occidente representándolas. La cuestión de la representación. Cómo estas parteras indígenas, que por cierto se llaman DAIs, cada vez que yo diga DAIs, parteras indígenas, ¿vale? A estas DAIs se las ha categorizado como subalternas, ¿no? Por esta ya os digo, marginación doble, triple, cuádruple, ¿no? Que ya iremos viendo más adelante. Y bueno, y para terminar, pues me gustaría, si es que me da tiempo, hablar de unos proyectos indios. Son, en India hay muchas asociaciones feministas, hay muchas ONGs propias, que son counter government, que son no gubernamentales, ¿vale? No quiero decir que no necesiten ONGs, bueno, sí, si os digo mi opinión personal, sí, no necesitan de ONGs externas, ¿no? De fuera de allí, ¿no? Pero bueno, las hay también, son bienvenidas. O no, depende, ¿no? De cuáles sean. Pues voy a hablar de dos proyectos indios, Jiva y Matrika, que lo que están haciendo es recuperar este conocimiento, no recuperar voces, porque las subalternas, tenemos ahí también, no sé si en clase habréis ya tratado toda la cuestión de los estudios de los subalternos, pero también es un término un poco peleagudo, ¿no? ¿Qué es subalterno, ¿no? ¿Quién es subalterna realmente? Si continuamente no le estamos respetando su espacio o no entendemos su voz, no es porque no estén hablando, sino que muchas veces no entendemos lo que dicen. Y concluimos desde Occidente, no es que no tienen una voz propia. Perdona, sí la tienen, pero no las estamos entendiendo, porque hablan otro idioma, porque no entendemos los códigos culturales entre las que se mueven, ellas mismas, ¿no? Es mucho más complejo. Yo voy a intentar simplificar, pero os digo, estamos hablando de India, muy acertado el título, ¿no? Las 1000 caras, ya dijo un compañero, no, y del individuo también, claro, por supuesto. Entonces, todo lo que suena a generalización, llamadme la atención porque es algo que intento evitar siempre, ¿no? Entonces, la teoría que subyace, ¿no? Sobre lo que yo me baso para hacer todas mis lecturas y mis escritos es fundamentalmente mucho más, ¿no? Si veis el texto veréis una bibliografía amplísima, ¿no? Pero los textos fundamentales sobre los que trabajo son el texto de ¿Puede subalterno hablar?, de Gayatri Spivak, que quienes no seáis de inglés, hay mucha gente que no es de inglés. Aquí, ¿sois todos de inglés? Bueno, pues está traducido también al castellano, ¿eh? El original es Can the Subaltern Speak, de los años 80, y está traducido al castellano. ¿Puede el subalterno hablar? Creo que es esa la pregunta. También el texto, el artículo también, que son artículos ambos de la misma década de los 80, de Chandratal Padmahanti, Under Western Eyes, que también está traducido al castellano como Bajo la mirada occidental, creo que es el título que le pusieron. Y, por supuesto, Michel Foucault, ¿no? Como que casi nos podemos desprender nadie de Michel Foucault, ¿no? Pues yo tampoco. The Birth of the Clinic, entre muchas otras, ¿no? Pero las cuestiones de poder, ¿no? Que él habla de poder, de conocimiento, son esenciales a la hora de hablar de la estructura, ¿no? De la que voy a hablar yo ahora. Bueno, no sé si mejor leo, porque si no me extiendo y no acabo nunca. Cuenta Guha, una académica de Calcuta,
Universidad de Calcuta, que la misionera británica Elizabeth Bielby le llevó un mensaje de la Maharani de Patna a la reina Victoria. Esta reina Victoria, en la que os cuento que se probó por primera vez la anestesia, ¿no? Se llamó la anestesia de la reina, cloroformo en el parto, ¿no? Cuando dio a luz a Eduardo VII, ¿no? Le dio a luz con este cloroformo. Y es muy importante esta cuestión porque, claro, el cloroformo se usó por primera vez en la reina. O sea que esto se convierte, este parto sin dolor, entre comillas, se convierte en una cuestión de clase. Ya la clase alta es la que puede ir a un hospital a utilizar cloroformo, mientras que las clases más bajas no. O sea que se convierte en un instrumento formidable de poder. Bueno, pues como iba diciendo, fue quien le imploraba, quien dijo que hiciera algo por sus hijas de India, ¿no? Sabemos que la reina es la madre, ¿no? Y India era la joya de la corona, que hiciera algo por sus hijas de la India, que sufrían tantos en sus partos, ¿no? Y fue la propia reina la que en 1883 le encomendó a la esposa del virrey, el Lord Dufferin, aquí tenéis a la esposa del virrey, Lady Dufferin, que se interesase por la salud maternal de las mujeres indias. Y ella creó, una vez que llegó a India, a los 2 años siguientes, creó ya la Fundación Dufferin, en el que el papel principal fue hacer del conocimiento occidental médico algo no solo aceptable, sino también deseable entre las mujeres indias respetables, es decir, de clase alta. Las misioneras se centraban en proveer de un sistema de cuidados durante el parto alternativo al practicado hasta entonces, haciéndoles creer a esta clase media alta que es posible una atención más segura y un proceso menos doloroso. De este modo, el dolor se convierte, como he dicho, en una cuestión de clase y se las convence para tener los partos medicalizados en hospitales. Por esa época estaba en juego la creación de una clase nueva, una élite occidentalizada, que estaba conformando su identidad. Bielby fue la misionera que preparó el terreno a la Fundación Dufferin, medicalizando los partos. Era autodidacta. He de decir que esta misionera, Bielby, fue a la India como misionera, simplemente aprendió ella sola, estuvo ayudando en los partos y los conocimientos pues, eran los sacaba de manuales que encontraba y de su propia experiencia en las cenanas, porque las mujeres de clase alta tenían a sus bebés en las cenanas donde vivían, ¿no? Que son cenanas, ¿cómo explico cenana? Son la parte destinada a las mujeres dentro de una casa debido al purda, a la segregación, ¿no? de sexos. ¿Por qué digo que es una misionera sin estudio, autodidacta? Porque en la Inglaterra, en esa misma época, no se le permitía estudiar a las mujeres británicas. O sea, que estamos hablando de una cuestión en India, en la misma Inglaterra no se les dejaba entrar a las mujeres a estudiar medicina. Se estaba empezando. Por eso Bielby regresó, cuando vio que ya se le estaba dejando estudiar a las mujeres en las universidades para matronas, regresó, se fue de la India, fue a Inglaterra a tener sus estudios, pero con la idea de volver. De todas maneras, con idea o sin idea de volver, allí no podía practicar, porque aunque a las mujeres británicas se le permitía ya la entrada en las universidades para estudiar para matronas, no se les dejaba ejercer. O sea que muchas de las misioneras que nos encontramos en el siglo XIX en la India simplemente son mujeres que recién egresadas de sus estudios de enfermería que necesitaban hacer las prácticas en algún sitio y allí no se les permitía. Entonces dijeron, pues a la colonia, ¿no? Como nosotros practicamos, ¿no? con África, ¿no? Cada vez que queremos probar algún medicamento, pues lo mismo, a India a practicar, ¿no? y a por lo menos que le paguen por su trabajo. Bien, me estoy desviando de mi texto. En India, sin embargo, eran las mujeres, sí que eran las mujeres las que se encargaban de ayudar a las parturientas en el momento de dar a luz. Mientras, bueno, ya esto lo he dicho. Las misioneras británicas, formadas en obstetricia, intentaron desplazar a las parteras tradicionales de la India, que en contraposición no solo carecían de formación académica, sino que además pertenecían a las castas más bajas, debido al contacto con los fluidos de las mujeres. Entonces, quienes se encargan, ya sabéis que en la India las castas como
los gremios, ¿no? Digamos, antes, ¿no? En el siglo XIX. Bueno, esto tiene una historia, voy a volver a simplificar. Hay un libro muy bueno que ha escrito Agustín Paniker, Las castas de la India, que os recomiendo. Es un libro muy extenso, pero que explica muy bien la complejidad, ¿no? Del sistema de castas de la India. Bueno, las dais forman parte de las intocables. Por esto que os digo, realmente el nacimiento y la muerte, esos dos ritos de paso, están en manos de las intocables en la India. O sea que poder sí que tienen. Lo dejo ahí, nada más. Son trabajos que pasan de madres a hijas, de abuelas, ¿no? A nietas. Las niñas van con las madres, practican con las muñecas. Es un oficio mal pagado, pero mal pagado como cualquier oficio de intocable, no porque sean parturientas exclusivamente, sino que... Pero aún así ellas negocian, ¿eh? Hay muchos, no puedo simplificar también todo, ¿no? Lo que he leído, tantos estudios, pero las dais, como cualquier cuestión cultural en la India, es mejor estudiarlo desde un punto de vista particular. Una comunidad, voy a estudiar en concreto un tiempo, un periodo, ¿no? Porque va evolucionando, estamos en tránsito, ¿no? Continuamente, y hay bastante escrito sobre esto, ¿no? Sobre quiénes son las dai, qué hacen realmente, pues va a depender de dónde estén, ¿no? Porque también existen las subcastas, ¿no? Algunas dais que, mira, no cortan el cordón umbilical, porque eso es como demasiado impuro, eso es pecar demasiado. Entonces, hay otra subcasta de las mismas dais que viene a cortar solamente el cordón umbilical, o algunas que solo van a hacer el masaje con aceite a la recién parida, que va a depender. Pero en general, las dais se dedicarán pues a ayudar en el parto, masajear a la madre, después masajear al bebé, enterrar la placenta dentro de casa, porque la placenta se entierra porque es la segunda madre, ¿no? Es quien le ha dado la vida a ese bebé durante 9 meses. Se les respeta como la religión musulmana también, ¿no? Que se les entierra o se les quema, dependiendo de dónde esté y del peligro que haya alrededor, porque también se corre el riesgo de ser utilizada la placenta como dadora de vida para rituales de magia negra, ¿no? Entonces también para evitarlo se entierran o se queman. Y después van a visitar a la madre también para ver cómo sigue, le ayudan a bañarse, o sea que son las tareas, digamos, más comunes que puedan compartir la mayoría de las dais. Es interesante, sigo en el siglo XIX, que seguro que conocéis a Kipling, ¿verdad? El libro de la jungla, Kim, etc. He encontrado un poema que es, lo tengo aquí, bueno, lo veréis mal y además está en inglés, pero bueno, muy interesante, que se llama la canción de las mujeres. Es un poema que él publicó en el 1888. Y la voz poética de este poema son las mujeres indias, que le están dando las gracias a Lady Dufferin, la fotografía que os enseñé en la anterior diapositiva, por haberla salvado de las peores de la pesadilla. Ya empieza aquí el discurso imperialista, ¿no? Os he señalado en rojo pues, alguna palabra, está lleno, ¿no? Está lleno de este discurso imperialista, ¿no? Pero en la primera parte, for we have seen the light, ya hemos visto la luz. Es como el Imperio Británico viene a iluminar, ¿no? A esas almas perdidas, porque además no son cristianas, ¿no? Y que están pasando tantas penurias, ¿no? Pues él se pone en la voz de esta mujer diciendo gracias porque por fin hemos visto la luz. O en el otro, ¿no? En rojos también, who have been helped by in their need. Somos las necesitadas, ¿no? Tenemos esta dicotomía eterna, ¿no? Imperialista de nativa, subalterna, por supuesto, porque está marginalizada, porque está en necesidad física de que venga la medicina occidental a salvarla, en necesidad espiritual a la religión cristiana que la salve de ir al infierno, y el discurso biomédico juega un papel tan importante como el discurso religioso y político y de educación. Es uno más, ¿no? De ellos. Bueno, pues aquí pues también si queréis lo buscáis, ¿no? Si queréis verlo con detenimiento, es muy, muy interesante este poema. Y ya lo utiliza también Kipling en una novela,
de Naulaka, en el que tenemos una de las personajes, es una enfermera inglesa, británica, en el que, bueno, es Kate Sheriff, que tiene pues también todos los visos de esta misionera paternalista de querer, por este deseo de afortunada yo, pobres ellas, de salvarlas, ¿no? Y que eso le da también es la superioridad, ¿no?, de su cultura y esa posición de autoridad, ¿no? Sí. Sí, muy bien, gracias, lo necesitaba. Genial. Aquí os pongo fotografías de dais reales, tomadas del norte de la India. Si queréis exactamente de dónde y demás, lo puedo dar más tarde, ¿vale? Y aquí, pues están, como las veis hoy, son intocables. Digo como las veis porque quien está familiarizada con la India, que ha estado mucho ahí, pues ves tú a una persona, nada más que verla, sabes si es intocable o no, más allá del apellido y de conocer todo su background. Por eso de la endogamia, ¿no? Y es muy interesante esta fotografía de aquí. Ahí la dais esa señora mayor y esta es la familia, que se ha fotografiado con esa familia, con el niño, porque el niño nació muerto y lo resucitó, no se dice, es muy religioso, ¿no? Revivó, ¿cómo se dice? Reanimó, gracias. Lo reanimó. Y es una técnica que utilizan las dais, que es de... Y ahora, bueno, ya en Occidente eso es lo que se está descubriendo en estos dos últimos años, de que el cordón umbilical no hay que cortarlo, ¿no? Ahí se cortaba inmediatamente y es que esperar a que salga la sangre vaya hasta el niño, hasta el final, hasta que el cordón deje de latir. Eso es como un descubrimiento de Occidente de ahora, cuando estas parteras indígenas lo han venido haciendo desde toda la vida. Ellas sabían que la placenta es dadora de vida. ¿Cómo vas a cortar tan de repente? Espera a que deje, ¿no?, que muera, pues eso, la que deje de latir. Pues entonces, calentando, con la técnica de heat, ¿no?, calentando la placenta, estimulándola con calor, reavivó al bebé, ¿no? Esa es la fotografía. Hay muchísimos casos ahí. Y hay matronas. Digo matronas, la diferencia entre partera indígena y matrona es muy importante en la India, porque existe la figura de matrona en la India, midwife, ¿no?, que nos la encontramos en los hospitales indios. Esa es la matrona, la enfermera que ha estudiado en una universidad india o de donde sea, ¿no? Tiene un título oficial y ejerce en los hospitales. Las dais no tienen títulos oficiales. Son mujeres intocables que han practicado, llevan este conocimiento de generación en generación. Es un conocimiento, como dice Foucault, son otros conocimientos en plural, conocimientos no válidos porque no están reglados por ninguna institución oficial, pero son por eso menos válidos. Estoy resumiendo ya, ¿no? Iba a hablar del siglo XX como el siglo XX, pero me he pasado a la tercera parte de mi investigación, pero en la segunda parte yo digo el discurso feminista occidental. Bueno, en el siglo XX ya vinieron americanas a la India, como por ejemplo Catherine Mayo, que tiene una obra muy importante, Madre India, que en los años 20 pues fue un boom, y todas las feministas estuvieron a su lado apoyándola, claro. Es ese discurso que muchas veces peca las ONG también de hacer, ¿no? Es que las mujeres están muy oprimidas allí, todas están muy oprimidas, ¿no? Y nosotras tenemos que ir a salvarlas, ¿no?, con proyectos nuestros, pensados desde nuestro propio intelecto, sin ver las agendas propias, las necesidades propias, que pueden o no coincidir con las nuestras, ¿no? Pues esto fue esa obra, si la leéis, ¿no? Yo a mis alumnas se las doy de primera para leer, antes de hablar de nada, de teoría ni de nada, la leen y dicen, horroroso, qué mal se les trataba a las mujeres, no hay derecho, no, menos mal que fueron los ingleses. Vale, muy bien, es normal, si es que es lo que te hacen sentir, ¿no? Demuestran solamente una visión orientalizada, exotizada, ¿no?, de lo otro, ¿no?, que no es el yo, ¿vale? Resumo mucho. Había puesto una cita de Foucault, que es lo que te he dicho, la cita de Mohanty, y bueno, ya para concluir, brevemente he visto cómo iban, ¿no?, siglo XIX, siglo XX, ahora siglo XXI. ¿Qué está pasando? Bueno, pues como digo, las matronas ya tienen su título oficial en los hospitales, las dais no oficiales, pero hay dos proyectos indios, Jiva, por ejemplo, y Matrika.
Siguiente es matrica. ¿Qué es lo que se están dedicando? Es a recuperar ese conocimiento indígena. Es decir, vosotras sí que tenéis conocimiento, hay mucho conocimiento, pero no es un conocimiento arreglado, no hay que perderlo, ¿no? Antes de que, porque el gobierno no las apoya, no las regula, y ellas siguen en el mismo estado. Entonces, ellas van de esta asociación, son indias, esta chica de aquí de la trenza, de aquí abajo, es la chica de la asociación, y como son analfabetas, las dais, las intocables, ¿no? Les dice, a ver, ¿qué le pasa a la madre cuando va a parir, ¿no? Y ellas todas hablan, tienen un conocimiento del cuerpo de las mujeres increíble, ¿no? Se puede aprender muchas de ellas, que de hecho muchas matronas están aprendiendo de ellas, están llegando incluso al hospital a utilizar esta técnica de reanimar la placenta para reanimar al bebé, ¿no? Y empieza a dibujar la metodología que utilizan de las asociaciones, dibuja el cuerpo de una mujer y empiezan, ¿no?, a hacer dibujos y entre todas llegan a conclusiones, ¿no?, científicas, aunque oficialmente no se les denomina científica, es como al margen de la ciencia, ¿no? Y bueno, estos son los proyectos para recuperar esa propia voz y creo que ya tengo que cortar. Mejor dejamos para mi compañera que también quiere hablar y vuestras preguntas.